Gracias. Muchas gracias, Laura. En nombre de Manual Moderno y Pearson, les damos una cordial bienvenida a la presentación de un instrumento de evaluación de gran utilización, como es el CEL5, que es la herramienta más completa para la identificación, diagnóstico y seguimiento de los trastornos del lenguaje y de la comunicación en niños y adolescentes. Esta prueba ha sido publicada por Pearson y hace parte de su prestigioso catálogo en instrumentos de evaluación, que Manual Moderno está distribuyendo desde hace varios años en los países latinoamericanos. Esta noche contamos con el apoyo de un especialista en el tema, el psicólogo español Javier Rubio Salto, quien ha estado involucrado en las adaptaciones de las pruebas de Pearson como gerente de ventas de Pearson Clinical and Talent Assessment. Javier es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en comportamiento humano de la misma universidad, certificado en aptitud pedagógica en las especialidades psicopedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Posee más de 20 años de experiencia en evaluación psicológica y en asesoramiento técnico especializado a psicólogos y profesionales afines. También ha sido ponente en congresos de evaluación psicológica y es experto formador en toda el área en lo que se refiere al manejo de pruebas como las escalas Wechsler, inventarios de Milon, Bailey, NEPSI, BAS-3 y por supuesto en la prueba que esta noche nos ocupa, que es el CEL5. Entonces, Javier, bienvenido y muchas gracias por compartir esta información. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Fernando. Yo también quería agradecer a vosotros, a Manual Moderno, la organización de este webinar, en el que tendré la oportunidad de hablar de esta prueba tan interesante que es la CEL5, que por primera vez la tenemos por completo en español. Las versiones anteriores habían tenido partes en español, pero no estaban por completo en español. Y quería agradecer también a todos los asistentes el interés en esta herramienta. Espero que el webinar sea de utilidad. Al final, como decía Laura, tendremos un espacio para preguntas y aparte de la presentación también hablaré de otros recursos para obtener más información sobre la prueba. Sí quería pedir que todo el mundo recordase tener el micrófono apagado para que no se oiga el ruido de fondo. Y sin más, voy a comenzar con la presentación. Espero que se vea, si no es así, por favor, que alguien me lo comunique. Bueno, como decía, perfecto, gracias. Como decía, vamos a hablar de la prueba CEL5. Ahí viene de todas maneras el catálogo de pruebas de evaluación de Pearson en español y mi dirección de correo electrónico también por si alguien tiene alguna duda, aunque se pueden centralizar las dudas también a través del Manual Moderno, lo que no se pueda resolver aquí. Bueno, como vamos a estructurar la sesión en diferentes puntos. El primero va a ser una introducción sobre la prueba, luego hablaremos más en concreto sobre la estructura de la misma. También presentaré el modelo de evaluación flexible que se propone en el manual para utilizar con esta prueba. Hablaremos también de algunos aspectos de interpretación. A continuación también de la parte más técnica, pero de manera muy breve, y acabaremos comentando las diferentes opciones de aplicación y corrección que ofrece la prueba. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la CEL5? Aunque el mismo Fernando al presentarla ha hecho una buena definición. Y lo primero que tenemos que tener claro es que la CELF es evidentemente un instrumento clínico de aplicación individual para evaluar el profesional de manera individual al niño o adolescente y está diseñado para identificar, diagnosticar y realizar un seguimiento de los trastornos del lenguaje y la comunicación, como decía, en niños y adolescentes entre 5 y 15 con
11 años. Los que conozcan mejor sabrán que también hay una versión que es la versión preschool, que es para niños más pequeños. Pero en este caso vamos a hablar de esta versión. Y en realidad es la prueba más completa que existe y más actualizada hoy en día para la evaluación de los trastornos del lenguaje y la comunicación. Y evalúa los diferentes aspectos del lenguaje: la semántica o significado de las palabras, el léxico, conocimiento del vocabulario y la capacidad para usarlo correctamente, la estructura de las palabras y de las frases, es decir, la morfología y la sintaxis, las reglas del lenguaje oral al responder y al formular mensajes, es decir, la pragmática, y la capacidad de recuerdo y de recuperación del lenguaje oral, es decir, la memoria del lenguaje. Bueno, ahí aparecen los nombres de los autores y autoras y también el tiempo de aplicación, aunque el tiempo de aplicación siempre es estimado porque es una media del tiempo que se ha tardado en la muestra de tipificación, pero esta es una herramienta muy flexible y se puede utilizar toda la batería, partes, etcétera. Entonces luego veremos que tampoco el tiempo de aplicación, por lo tanto, puede variar enormemente. Bueno, también es importante saber a qué tipo de profesionales va dirigida la herramienta. En este caso, lo utilizan tanto logopedas o fonoaudiólogos, depende de los países se les llama de una manera u otra, y psicólogos. Entonces va dirigido principalmente a esos dos, a esos tipos de profesionales, pero también especialistas en educación especial, maestros de audición y lenguaje, psicopedagogos, etcétera. Siempre y cuando sean expertos en diagnosis y con experiencia en la aplicación individual e interpretación de test estandarizados de lenguaje y con sólidos conocimientos de la lengua española por el contenido de esta prueba en concreto. Con lo cual es una gama diversa de profesionales lo que la utilizan. Principalmente, como decía, logopedas y fonoaudiólogos, los psicólogos también, neuropsicólogos y algunos otros profesionales. Y es una prueba muy útil porque va a permitir a estos profesionales evaluar los puntos fuertes y las necesidades comunicativas del niño o del adolescente, abordando la posibilidad de desarrollar un plan educativo individualizado. Es decir, lo que pretendemos es eso, ver qué necesidades tiene ese niño, en qué puntos fuertes nos podemos apoyar para desarrollar un plan educativo individualizado y que el niño pueda tener más éxito. Evidentemente, determinar si el niño tiene un trastorno del lenguaje. No solo eso, sino describir la naturaleza del trastorno, es decir, cuál es la naturaleza de ese trastorno que presenta. Identificar ya más concretamente si existen problemas que afectan a lectura, escritura, etcétera. También vamos a ver que existen recursos para valorar los déficits en las destrezas lingüísticas sociales de los evaluados. También un aspecto interesante que comentaba anteriormente es que se van a poder utilizar solo las pruebas que necesitemos para abordar los motivos de consulta, es decir, que si tenemos un motivo de consulta, una cuestión de referencia muy específica, podemos aplicar solo partes de la batería y no toda la batería completa si no nos hace falta. Y obviamente, el último punto, garantizar que el plan de intervención se corresponda a las necesidades comunicativas del niño o del adolescente. Y eso se une al primer punto que decía del plan educativo individualizado y evidentemente siempre que evaluamos, porque si no, no tendría sentido, evaluamos para ver qué necesidades tiene el niño y cómo le podemos ayudar con el plan de intervención y con el plan educativo individualizado, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. Bueno, vamos a ver un poco la estructura de la prueba. Y vamos a referirlo a diferentes utilidades que puede tener la prueba, ¿no? Entonces, bueno, primero voy a comentar la estructura, pero esta estructura va a tener sentido cuando cuente el proceso de evaluación que comentaba anteriormente. Entonces, se puede evaluar el lenguaje en el contexto, que ya podemos haberlo evaluado, lo podemos evaluar con otras técnicas.
Y para ello utilizaremos el cuestionario de competencia lingüística, que es un recurso adicional que incorpora la batería. Luego podemos identificar las dificultades, problemas que presenta ese niño, como decía antes, describir la naturaleza del trastorno para ayudar a determinar la intervención. Para eso vamos a utilizar las puntuaciones compuestas de la prueba, que son la puntuación principal de lenguaje, el índice de lenguaje receptivo, el índice de lenguaje expresivo, el índice de contenido lingüístico, el índice de estructura lingüística y el índice de memoria lingüística. Es decir, vamos a aplicar las pruebas, esas pruebas puntúan en su misma puntuación de las pruebas, pero luego puntúan en índices compuestos, que son estos, y entonces ahí vamos a determinar dónde están las dificultades y cuál es la naturaleza de esos trastornos para poder intervenir en consecuencia. Pero además, también podemos utilizar, como decía al principio, otros dos recursos que incluye la batería, que son el perfil de habilidades pragmáticas y la verificación de habilidades pragmáticas, que nos van a permitir evaluar cuáles son las destrezas comunicativas a nivel social. Bueno, vamos a ir describiendo estos diferentes aspectos y las diferentes pruebas. El cuestionario de competencia lingüística, las pruebas que componen el resto de índices y los otros recursos, como comentaba. Bueno, el cuestionario de competencia lingüística, que es un cuestionario de preguntas o de afirmaciones, nos va a permitir obtener información sobre la competencia lingüística y la interacción del niño en entornos comunicativos reales, es decir, tanto en el entorno educativo como en el entorno familiar. Son afirmaciones que describen problemas de comunicación que los niños y adolescentes pueden presentar en relación a diferentes aspectos del lenguaje, la escucha, el habla, la lectura, la escritura, etcétera, etcétera. Y, pues, por ejemplo, dentro de escucha le cuesta prestar atención, dentro del habla le cuesta responder a lo que se le pregunta, etcétera, etcétera. Este tipo de afirmaciones. Lo pueden completar, como decía, distintos informantes, los padres o cuidadores, los profesores, o incluso a partir de los 12 años también el propio niño o adolescente, si consideramos que tiene un nivel suficiente para entender y contestar sobre sus propias habilidades comunicativas. Entonces, lo que nos permite es determinar las conductas comunicativas que afectan más significativamente al niño en el aula o en casa, para una evaluación inicial. Se puede utilizar antes o después de la evaluación, pero luego vamos a ver en el proceso de evaluación cómo se recomienda hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, lo que permite es que los profesores o padres proporcionen información acerca del rendimiento o del lenguaje del niño en el aula o en casa. ¿De acuerdo? Bueno. Digamos que ese sería un recurso aparte y un recurso inicial en muchos casos. Luego vamos a pasar a ver la estructura de las pruebas. Esto no es para aprendérselo ahora mismo, por supuesto. Este cuadro está en el manual, lo podemos facilitar, no hay ningún problema. Solamente, y no conocemos de momento las pruebas, ahora vamos a pasar a ver muy rápidamente cada una de ellas y algún ejemplo para hacernos una idea. Entonces, contamos con los índices de los que hemos hablado ahora, que están en la parte izquierda, puntuación principal del lenguaje, lenguaje receptivo, etcétera, etcétera, y luego con 3 tramos de edad, de 5 a 8 años, de 9 a 12 años y de 13 a 15 años. Y ahí vemos en cada uno de ellos qué pruebas están incluidas en cada uno de los índices, que no son las mismas en todos los grupos de edad, porque varían en función de la edad, por la dificultad, etcétera. Y, de hecho, hay uno de los índices que solo se puede obtener para la edad de 5 a 8 años, que es el índice de estructura lingüística, y hay otro que
solo se puede obtener para las otras 2 edades, que es el índice de memoria lingüística. Es decir, para 5 a 8 tenemos estructura lingüística y para 9, 12, 13, 15 tenemos índice de memoria lingüística. Vamos a ver ahora las pruebas, como decía, de una manera evidentemente muy breve. Intentaré poner algún ejemplo de cada una de ellas, pero hay que tener en cuenta que los ejemplos que pongo aquí son los de ejemplo o demostración, con lo cual son sencillos. Luego otros ítems, evidentemente, pues ya tienen mayor nivel de dificultad. Entonces, pero si hay alguna pregunta sobre alguna prueba o alguien quiere conocer más, pues se puede luego preguntar o más adelante nos pueden hacer las consultas que necesiten. Bueno, entonces, una primera prueba se llama comprensión de frases, en la que el niño debe señalar en el cuaderno de estímulos el dibujo que se corresponde con la frase que se lee. Por ejemplo, mira estos dibujos, voy a señalar el dibujo de algo que, o señala lo que me puedo comer, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo en pantalla. Lo que evalúa es la aptitud del sujeto para interpretar frases orales de longitud y comprensión y complejidad creciente y elegir los dibujos que ilustran el significado referencial de esas frases. Es decir, la capacidad de entender frases o morfosintaxis. La siguiente prueba se llama conceptos lingüísticos y aparecen, como se ve ahí, una serie de figuras o de dibujos. Y el niño tiene que señalar en el cuaderno de estímulos, que es donde aparecen las figuras, el dibujo o dibujos que se corresponden con la instrucción que se le da oralmente y que incluye conceptos básicos. Entonces, en este caso, diríamos aquí hay unos dibujos, voy a señalar la flor. Ahora tú tienes que señalar el dibujo que yo diga, señala la pelota. Pero esto va modificándose con muchos tipos de instrucciones diferentes, utilizando el nombre de los objetos, la ubicación, si no, el que no está, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiempo, entonces pregunta por diferentes criterios, que eso es muy útil porque luego vamos a ver al final que cuando hacemos un análisis de los ítems podemos ver si el niño tiene un tipo de errores recurrentes, por ejemplo, por la ubicación o por la inclusión o por la exclusión. Por ejemplo, se pregunta, si hay una casa, entonces dime nombra, o sea, señala las pelotas, por ejemplo, ¿no? O si no hay una casa, ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, evalúa la capacidad para interpretar indicaciones que contienen conceptos básicos y requieren operaciones lógicas. Conceptos básicos, ya sabemos, tanto temporales, de ubicación, el que está en el medio, el más grande, etcétera, este tipo de cosas. E identificar los dibujos mencionados entre varios. Luego tenemos otra prueba que se denomina morfosintaxis, en las que le decimos al niño que le vamos a enseñar diferentes dibujos y le vamos a decir algo sobre ellos. Quiero que me ayudes a terminar lo que diga. Aquí hay un niño y aquí hay una niña, ¿de acuerdo? Esta trabaja el género, pero lo que evalúa la prueba es la aptitud, las actitudes del niño para aplicar reglas morfosintácticas, género, como este caso, número, conjugación verbal, concordancia, derivación nominal y adjetiva, grado comparativo, superlativo, contracción, etcétera, ¿no? Entonces hay que seleccionar y utilizar determinantes, pronombres posesivos, pronombres personales atimos y reflexivos, preposiciones, conjunciones, etcétera, como pone. Es decir, no nos quedemos solo en el ítem de ejemplo, sino que habrá ítems para evaluar todos esos aspectos que aparecen en la pantalla. ¿De acuerdo? Así, como digo, voy muy rápido, solo es un ejemplo para que nos hagamos una idea, porque para analizar cada prueba en profundidad, pues por supuesto necesitaríamos mucho más tiempo, ¿no? Pero por eso digo que si hay más necesidad de conocer alguna más en detalle, pues se puede preguntar. Tenemos otra prueba que se llama palabras relacionadas, en las que tienen que elegir entre 3 o 4 palabras o dibujos. Los dibujos están presentes o palabras que se leen, los dos que guardan más relación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo dice, voy a decirte unas palabras y enseñarte unos dibujos. 2 de las palabras están más relacionadas. Gato,
rana, perro. Pues en este caso, gato y perro son las dos palabras que están más relacionadas. Y así con un montón de categorías semánticas diferentes, ¿no? Entonces, lo que evalúa es la aptitud para comprender las relaciones entre palabras basadas en el campo semántico y relaciones semánticas específicas, ¿no? Con muy diferentes categorías. En los primeros ítems hay palabras e imágenes, pero a partir de un determinado ítem, que en concreto es el ítem 13, ya solo se dicen las palabras y no hay apoyo visual. ¿De acuerdo? Ahí tenemos otro ejemplo, minuto, década, hora, invierno, por ejemplo. Bueno, ejecución de indicaciones es otra de las pruebas. Aquí, como se puede ver abajo, decimos señala el círculo y un cuadrado. O en el siguiente, señala el círculo grande y la cruz pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, hay muy diferentes tipos de ítems y se dan indicaciones orales de longitud y complejidad creciente con varias indicaciones simultáneas en una misma frase que pueden ser de diferente tipo, como en el ejemplo de la prueba anterior, y de complejidad creciente. Hay que seguir el orden en que se mencionan las figuras y refleja y por lo tanto evalúa esa capacidad y también evalúa la capacidad de memoria procedimental y memoria a corto plazo. Tenemos otra prueba que se llama elaboración de frases, en la que tienen que elaborar una frase relacionada con el dibujo en el que figuren las palabras que se leen. Entonces, por ejemplo, decimos, mira este dibujo de personas en una biblioteca, ahora haré una frase sobre este dibujo usando la palabra libro. Y luego ellos tienen que hacer también ese tipo de oraciones y más adelante se utilizan en vez de con una palabra, tienen que hacerla con dos palabras y dentro de su frase incluir esas dos palabras, ¿no? Entonces, evalúa la aptitud para elaborar oralmente frases completas a partir de unas palabras dadas y con limitaciones contextuales, porque tenemos una ilustración y hay que hacerlo referida a ese contexto, evidentemente. Y entonces refleja la capacidad para integrar reglas o restricciones semánticas, sintácticas o pragmáticas y el uso de la memoria inmediata y de trabajo. La siguiente prueba se llama repetición de frases. Entonces, simplemente en este caso decimos, ahora voy a leer una frase, quiero que escuches con atención y repitas la frase que yo he dicho. Vamos a probar con una. Mi hermana está en sexto de primaria, por ejemplo. O y se van complicando, cuando los chicos salieron de la escuela decidieron merendar juntos antes de irse a casa. ¿De acuerdo? En este caso, se tienen en cuenta errores por omisión de palabras, añadir palabras que no están, sustitución, modificación, repetición y transposición. Lo que evalúa es la aptitud para escuchar frases orales de longitud y complejidad creciente y repetirlas sin cambiar el significado, el contenido, la estructura de las palabras o de la frase, es decir, la semántica, el léxico, la morfología y la sintaxis. ¿De acuerdo? Y la competencia léxica, semántica, morfológica y sintáctica, por supuesto que tenga el niño, por supuesto favorece el recuerdo inmediato y la memoria a corto plazo también en este caso. Bueno, tenemos otra prueba que en este caso es comprensión oral de textos, ya no de frases. Entonces se lee una historia, tienen que escucharla con atención y luego se hacen algunas preguntas sobre esa historia. En este caso evalúa la capacidad de mantener la atención y concentración mientras se escuchan textos orales, responder a preguntas sobre el contenido del texto y usar estrategias de pensamiento para realizar interpretaciones más allá de la información que aparece en el texto. ¿De acuerdo? Por el tipo de preguntas que se realizan. Bueno, la siguiente prueba se llama definición de palabras y en este caso lo que se deberá es definir una palabra, explicar qué significa después de que el examinador haya leído una palabra y una frase en la que aparece esa palabra para contextualizarla. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahora voy a decir una palabra y una frase con esa palabra, después definiré la palabra y explicaré qué significa. Por ejemplo, la madre preguntó, ¿quieres mayonesa en la hamburguesa? Entonces, la palabra es mayonesa y la frase es, ¿quieres mayonesa en la hamburguesa? ¿Vale? Y el niño tiene que dar la definición como aparece ahí en el cuadro. ¿De acuerdo?
Luego tenemos la prueba de puzzle de palabras, que en este caso lo que nos van a dar es una serie de palabras que están sueltas o grupos de palabras en las que se pueden construir frases distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nos dan esas 4 palabras y con estas palabras podríamos construir estas 2 frases. El gato lleva un collar blanco, pero también se podría utilizar el gato blanco lleva un collar, ¿de acuerdo? Entonces les dan grupos de palabras, evidentemente según va avanzando la prueba son más palabras, más complejas y tienen que ir realizando las diferentes frases. Entonces, evalúa la aptitud para construir frases gramaticalmente correctas y semánticamente significativas. Si dice una frase que no tiene sentido, pues en ese caso no se valoraría. A partir de palabras, no se valoraría cuantitativamente, quiero decir, a partir de palabras y grupos de palabras. ¿De acuerdo? Y se presentan visualmente, como vemos ahí, y oralmente. Este sería otro ejemplo. También tenemos la prueba de relaciones semánticas en la que se dice, voy a leer una frase y 4 posibles respuestas para la frase. De las 4 respuestas, solo 2 son correctas. Entonces aquí nos dicen, un hombre es más grande que, y nos dan las alternativas de una casa, un botón, una cuchara y un avión, ¿de acuerdo? Solo 2 de esas son correctas, ¿de acuerdo? Que son el botón y la cuchara. Y en esta prueba se evalúa la capacidad para comprender frases que contienen una comparación, como es este caso, contenido espacial, especificación de una relación temporal o un contenido secuencial, que en ese caso están formuladas en pasiva. ¿De acuerdo? Con lo cual, como podemos ver, muchas de las pruebas, y esto va a ser importante para la valoración más cualitativa y de procesamiento, que es fundamental, aunque estemos utilizando pruebas psicométricas en la que la puntuación va a ser muy importante, toda la información cualitativa y de procesamiento que obtengamos es importante para saber por qué falla el niño, luego lo vamos a ver. Todas estas pruebas que digamos contienen diferentes subtareas, es decir, que las frases o los términos o las palabras que se utilizan nos están preguntando por diferentes criterios, vamos a poder ver exactamente dónde falla el niño, ¿no? Bueno, aquí hay otro ejemplo, pero voy a pasar a la siguiente. Aparte de las pruebas, que son las pruebas que hemos visto, contamos, como decía anteriormente, con 2 recursos. Bueno, en realidad con 3, ¿no? Hemos comentado ya el recurso del cuestionario de competencia lingüística. Hemos pasado a evaluar las diferentes pruebas. Es importante también saber que hay 2 cuadernillos diferentes. Un cuadernillo va para las edades de 5 a 8 años y el otro para las edades de 9 a 15 años. Y las diferentes pruebas están recogidas en el cuadernillo de anotación dependiendo de si se utilizan en ese rango de edad o no. Y además en el propio cuadernillo hay estos otros 2 recursos que voy a comentar a continuación, que son el perfil de habilidades pragmáticas. Entonces, lo que pretende el perfil de habilidades pragmáticas es identificar los déficits pragmáticos verbales y no verbales que pueden afectar negativamente al niño, en este caso en sus interacciones sociales, en su comunicación social y académica. Lo complementa el profesional en función de las conductas comunicativas que ha observado en el niño o en el adolescente, ¿de acuerdo? Y se refieren a rituales y habilidades conversacionales, si respeta los turnos de palabra en la interacción social, es decir, tenemos que observar si respeta los turnos de palabra. Otra categoría tiene 3 categorías. Esa es la de rituales y habilidades conversacionales. Saluda, respeta turnos de palabra, etcétera, etcétera. Mantiene contacto visual. Luego, otra categoría es si pide información, la da o responde a ella, es decir, si pide permisos, si da, si pide indicaciones, si pregunta, etcétera, etcétera. Y por último, las habilidades de comunicación no verbal. Si interpreta las expresiones faciales, si muestra un uso de la entonación de voz, gestos, etcétera, etcétera.
¿de acuerdo? Y este es un recurso independiente que también se puede valorar. Y además contamos con otro recurso, estos dos están ambos al final del cuadernillo, que se llama verificación de habilidades pragmáticas. En este caso, lo que hay que realizar es alguna actividad con el niño, se proponen 6 en el cuadernillo, como por ejemplo enseñar un juego y practicarlo, leer algo conjuntamente, simular que se prepara una fiesta de cumpleaños, por ejemplo. En ese caso, en esas 6 actividades, lo que se evalúa son conductas no verbales, mirada, gesto, expresión, lenguaje corporal y conductas verbales. Características de la comunicación, relevancia de la comunicación, calidad de la comunicación, cantidad de la comunicación, etc. ¿De acuerdo? Son 3 apartados, características, relevancia y calidad, ¿no? Características, por ejemplo, pues se habla demasiado rápido. Relevancia, si ha interpretado bien o mal interpretado la información, por ejemplo. Calidad y cantidad, si habla demasiado, si da buena información, si da información redundante, etcétera, etcétera. Y eso se hace a través de proponer esas actividades. Entonces nos sirve para observar las habilidades comunicativas funcionales del niño durante interacciones reales que hemos creado para determinar las conductas verbales y no verbales que pueden afectar negativamente, otra vez, como el perfil de habilidades pragmáticas, a la comunicación en el ámbito social y académico. ¿De acuerdo? Este recurso es muy importante, por ejemplo, para el diagnóstico diferencial de niños con trastorno del espectro autista por temas como la dificultad para expresarse, para relacionarse con los demás, el tema de los turnos, de la mirada, etcétera, etcétera. Como decía, de manera rápida, ver las diferentes pruebas y los diferentes recursos con lo que cuenta la prueba. Quería ver, es algo que no solemos tener en otras pruebas, pero en la CELF sí que el propio manual nos propone un proceso de evaluación, ¿no? Entonces lo vamos a ver rápidamente, pero también tenemos a disponibilidad esta imagen que es muy útil. Entonces, en primer lugar, nos tendríamos que preguntar si existen déficits de lenguaje que afecten al rendimiento académico del niño. Es decir, observamos la información con la que contamos dentro del contexto educativo para ver si realmente ese niño presenta alguna dificultad de lenguaje. Es decir, tenemos esa información, lo hemos observado, tenemos incluso información de otras medidas, ¿de acuerdo? Entonces podemos recoger información de diferentes fuentes para ver si existen esas dificultades de lenguaje. Aunque la ventaja es que contamos con el recurso que comentaba anteriormente, que es el cuestionario de competencia lingüística, que es un cuestionario con el que podemos obtener información también para esa fase. En el caso de que en esa fase detectemos que existe alguna dificultad, algún déficit del lenguaje, tendríamos que preguntarnos si es debido a un posible trastorno del lenguaje. Entonces, es en ese punto donde se aplican las pruebas correspondientes a la edad del sujeto para determinar si hay un trastorno del lenguaje y cuál es la naturaleza de ese trastorno. ¿De acuerdo? Obviamente, si se identifica un trastorno del lenguaje, tendríamos que ver qué información necesitamos para planificar la intervención. Y ahí es donde identificamos la naturaleza del trastorno haciéndonos una serie de preguntas, ¿no? Porque una cosa es detectar que existe un trastorno del lenguaje, pero otra es, vamos a intervenir, ¿qué información necesitamos, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿existen diferencias significativas entre la comprensión y la expresión? En ese caso tendríamos que aplicar las pruebas que conforman el índice de lenguaje receptivo y el de lenguaje expresivo. ¿Existen puntos fuertes y débiles en morfología, sintaxis, semántica, etcétera? Pues aplicamos las pruebas que conforman el índice de contenido lingüístico y el índice de estructura lingüística, si recordamos la estructura del principio. ¿Existen puntos fuertes y débiles relacionados con la interacción lenguaje y la memoria? Entonces aplicamos las pruebas que conforman el índice de memoria lingüística. ¿De acuerdo? Y por último, ¿está afectando ese trastorno a las interacciones sociales? Es decir,
ese trastorno que presenta está afectando a sus relaciones, a sus interacciones sociales. Y ahí es donde vienen los dos últimos recursos que hemos visto, el perfil de habilidades pragmáticas y la verificación de habilidades pragmáticas. ¿De acuerdo? Y obviamente, al final tenemos que plantearnos, a partir de los resultados, cuáles son las necesidades que presenta, en qué puntos fuertes nos podemos apoyar y cuál es la intervención que queremos proponer y cuál es el plan educativo individualizado para ese alumno. Como podemos ver, es una evaluación y un proceso muy completo que nos va a ir dando paso a paso mucha información para cumplir nuestro objetivo global, que es ese proceso de intervención. ¿De acuerdo? Bueno, esto es otra forma de verlo, no lo voy a repetir porque necesitamos tiempo, pero aquí digamos que sería de una manera más esquemática, pero lo que decía, diferencias entre comprensión y expresión, aplicar las pruebas de lenguaje receptivo expresivo y así sucesivamente, morfología semántica, la interacción entre lenguaje y memoria y el trastorno de interacciones sociales, si hay problemas en la parte social. Ese es un proceso completo, pero se puede hacer por partes, es decir, podemos valorar todo eso o no, o simplemente en algún caso nos vamos a ir a ver las diferencias entre comprensión y expresión y vamos a aplicar las pruebas del índice de lenguaje receptivo expresivo porque no nos interesa lo demás, dependiendo de las dificultades que presente el niño o el alumno. ¿De acuerdo? Entonces, estas partes se pueden realizar por separado o todo en conjunto. Bueno, este proceso de evaluación nos va a permitir varias cosas. Una, recomendar cuál es el lenguaje más adecuado para usar con ese alumno en el aula. Como hemos dicho también, identificar cuáles son los puntos fuertes en los que siempre nos vamos a apoyar y cuáles son las necesidades sobre las que vamos a tener que trabajar. Y como hemos dicho anteriormente, ver si hay diferencias significativas entre comprensión y expresión, que eso nos puede indicar que puede haber otra tipología de trastorno diferente, planificar una intervención acorde con el currículo educativo, que es importante también. Obviamente, los baremos nos van a dar información normativa sobre la población de la edad de ese niño que nos sirva para diagnosticar un retraso o trastorno del lenguaje y con ello determinar... Qué pena, un segundo. Sí. Me están diciendo que no se ve la presentación. Yo aquí la estoy viendo bien. Sebastián o Fernando, ¿me confirman si ustedes la están viendo bien? Sí se está viendo bien. Hubo un momento, una pausa de una participante que inició compartir pantalla, pero en este momento ya no está. Yo la veo y sí aparece como compartida, por eso no he dicho nada. Ok, gracias. Puedes continuar. Bueno, continúo entonces. Gracias. Vale, perfecto, no hay problema. Bueno, y como decía, determinar con los recursos que he comentado al final si ese trastorno está afectando a las interacciones lingüísticas y sociales y luego en determinadas fases también nos permite para ver si el tratamiento o la intervención está siendo eficaz lógicamente. Lo que es muy importante es que la CELF está recomendada para diferentes trastornos de lenguaje por los expertos, es decir, en los libros blancos de determinados trastornos de lenguaje es la prueba que se recomienda utilizar, en concreto y en especial en el trastorno específico del lenguaje. ¿De acuerdo? Bueno. Voy a pasar rápidamente a la parte de interpretación, solamente para comentar, no me quiero detener mucho en esto, que una ventaja que tenemos con la CELF es que el manual nos da bastante información para la interpretación, es decir, y esto no ocurre en muchos test, muchas veces nos falta información en manuales para la interpretación, pero en este caso no es así. Entonces, vemos aquí un ejemplo en pantalla que es de la prueba en concreto, comprensión de frases, pero bueno, eso no es lo importante ahora mismo, que nos dice cuál es el objetivo de la prueba. Si sabemos el objetivo y ese niño tiene dificultades, vamos a saber qué implica eso. Nos dice cuál es la relación de tener de esa prueba con el currículo educativo, lo cual es fundamental también, pero no solo el currículo educativo, sino nos dice cuáles son la relación con actividades en el aula, no solo con el contenido del currículo, conceptos básicos como antes de, después de, etcétera, y
y esto es lo fundamental, lógicamente, nos da orientaciones para la intervención. Es decir, si la puntuación obtenida por el sujeto es inferior a la media, se pueden analizar los errores, tal, y nos va a dar orientaciones para la intervención. Esto es básico y fundamental, no está desgraciadamente en todos los manuales de los test, pero en el caso de la CEPSI sí es una herramienta muy potente para intervenir con el niño. Bueno, contamos con 12 pruebas, por lo tanto 12 puntuaciones escalares. Las pruebas se dan en puntuaciones escalares, como podemos ver ahí. Las puntuaciones escalares ya sabemos que van de 1 a 19 y tienen media 10 y desviación típica 3. Luego tenemos 6 puntuaciones de compuestas, no las voy a repetir porque ya lo hemos visto anteriormente. Esas se dan en puntuaciones con media 100 y desviación típica 15. También tenemos los percentiles, que como sabemos indican la posición del sujeto en relación a otros sujetos de la misma edad. También contamos con los percentiles. Nosotros siempre recomendamos utilizar las puntuaciones escalares y compuestas, pero sabemos que los percentiles son muy populares y hay mucha gente que le gustan más, pero tienen siempre alguna limitación más. Y también contamos con puntuaciones de edad equivalente. Las puntuaciones de edad equivalente ya sabemos que a nivel técnico tienen algunas limitaciones, pero sin embargo son muy útiles en determinados casos con niños que tienen un mayor nivel de afectación o incluso si evaluamos a niños que están fuera del rango de edad, pero que tienen una afectación mayor para por lo menos tener una orientación. También nos da valores de desarrollo, que es una puntuación también objetiva que permite medir los cambios, es decir, nos permite ver el desarrollo en el lenguaje. Esto es fundamental en este tipo de pruebas, porque nos va a dar no solo la puntuación que tiene el niño en ese momento, sino cuál ha sido su evolución si le evaluamos en diferentes momentos. Eso es básico porque muchas veces nos interesa no solo saber la puntuación, sino ver si ese niño va evolucionando en la curva o no, etcétera, etcétera, ¿no? Eso muchas veces es muy importante y esta prueba nos lo da también. Y también nos da pruebas, puntuaciones referidas a un criterio, es decir, puntos de corte referidas a un criterio que el niño, por ejemplo, tiene que realizar esa conducta o llegar a ese nivel en un momento determinado, entonces en vez de no solo a puntuaciones psicométricas. Con lo cual, vemos aquí que tenemos un montón de puntuaciones a nuestra disposición para hacer ese análisis, ¿de acuerdo? Pero no se queda solo ahí la prueba, también hay un nivel más cualitativo, como decía anteriormente, que es fundamental, que es que nos permite analizar a nivel cualitativo los ítems. Y nos viene la información en el manual, como podemos ver ahí en la prueba de conceptos lingüísticos. Vamos a entrar más en detalle a ver qué conceptos evalúa la prueba y dónde está fallando el niño. Esto también es básico, es la evaluación de procesamiento y el testing of the limits del test, que es ir a ver exactamente en qué falla el niño. Es decir, no quedarnos en la puntuación, porque la puntuación en una prueba puede significar dos niños con la misma puntuación, uno puede estar fallando en unos aspectos y en otros. Entonces, para saber en qué falla ese niño y poder intervenir, nos podemos ir al análisis de los ítems y ver en qué tipo de conceptos falla en concreto. Por ejemplo, lo que decíamos antes, si es un tema de ubicación o es un tema más temporal, etcétera, en otro tipo de pruebas. Y aquí, como podemos ver, si falla en estos conceptos de ubicación, tiempo, etcétera. Y además también nos proponen cómo podemos ampliar la evaluación, ¿no? También en relación con esto que decía de una vez que ya hemos encontrado, en Estados Unidos se hace mucho el testing of the limits, una vez que hemos encontrado las dificultades que tiene el niño, vamos a volver a irnos a esas pruebas, vamos a volvernos a ir a esos ítems y vamos a volver a aplicárselos de otra manera para ver si el niño no tiene dificultades, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta prueba que comentábamos anteriormente, se pueden aplicar de nuevo los ítems en los que se ha dado una respuesta incorrecta, repitiéndolos si es necesario. Si entonces, cuando se lo repetimos, contesta correctamente, entonces se puede considerar que repetir las indicaciones en clase es adecuado para él, ¿no? O se puede modificar el formato de la prueba y utilizar otros objetos que sean familiares para el niño y comprobar si ahí su rendimiento mejora. O, obviamente, se puede profundizar en esta prueba que evalúa conceptos básicos, pues hay una prueba específica que es el BOEM, que es de conceptos básicos. Si se quiere ir a profundizar todavía más, bueno, podemos ir a una prueba específica que evalúa específicamente solamente eso, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos va a dar muchísima más información. Evidentemente, a nivel cualitativo, todo este tema de ampliación de la evaluación y análisis de los ítems es a nivel cualitativo y observacional. Pero eso va a hacer
que se complemente la evaluación, porque la información cualitativa y observacional, como decía Kaplan, es igual de importante que la información cuantitativa que obtenemos con la prueba. Bueno, voy con poco tiempo, así que los datos técnicos los voy a pasar rápido, pero sí quería destacar el tamaño de la muestra, los diferentes grupos de edad que trabajaron la recogida de muestra, más de 100 psicólogos y logopedas formados específicamente en esta prueba, aparte de la formación que tenían, y sobre todo que los baremos los hacemos estratificados en función, en este caso, de la edad, como hemos visto anteriormente, el sexo y el nivel educativo, para que no solo sea una muestra amplia, sino que sea una muestra representativa de la población. ¿De acuerdo? Y eso es fundamental, es decir, si se hace una adaptación o se recoge un baremo, que sea estratificado para que sea representativo. También, bueno, esto aparece obviamente en el manual, pero como podemos ver, los índices de fiabilidad son excelentes para todos, son muy altos para todas las puntuaciones compuestas. Además, se ha hecho la correlación con otras pruebas, como es el CELF 4, que es la versión anterior, y luego el Peabody, PPVT y EVT, que son pruebas de vocabulario expresivo y receptivo. Receptivo y expresivo, al revés. Además, siempre incluimos los estudios con grupos especiales. No voy a pasar a comentarlo ahora en detalle, pero es importante que en el manual hay estudios con grupos clínicos como niños con trastornos de lenguaje, con trastorno específico del aprendizaje o dificultades en la lectura y o la expresión escrita y con trastorno del espectro autista. Se compara esa población con un grupo control y se ve en qué pruebas o en qué índices hay mayor tamaño del efecto, tienen más dificultades para corroborar, no deja de ser una confirmación de hipótesis, pero es una información muy interesante que viene en el manual técnico. Bueno, y quiero acabar con la parte más práctica del uso, y es que, bueno, la prueba es de aplicación manual, originalmente es de aplicación manual, y la corrección se puede hacer manualmente o de manera online con nuestra plataforma QGlobal, que es la plataforma internacional de Pearson para la corrección y aplicación de pruebas online. Obviamente, el utilizar la plataforma hace que la corrección sea automática, ahorrando tiempo, minimizando errores, y nos da toda la corrección completa, con todas las pruebas, perfiles, etcétera. Y además es importante saber que el que compre la prueba tiene los primeros 25 usos, las primeras 25 correcciones vienen incluidas de forma gratuita en el juego completo, ¿vale? Eso siempre lo destaco porque a veces hay gente que no lo sabe y viene una carta con instrucciones para esa activación y esa corrección. Entonces es fundamental en este tipo de pruebas, bueno, que tienen muchos subtest, entonces siempre ayuda a esta corrección. Pero quería comentar los últimos minutos, dedicarlos a que, lógicamente, hoy en día estamos en una situación de pandemia en la que se ha disparado el uso de la telepsicología o la telepráctica, porque en muchas ocasiones tenemos que evaluar a los niños de manera virtual, ¿de acuerdo? Aquí no voy a hablar de telepsicología o telepráctica, tenemos otros webinars para ello. Sí que hay una serie de factores a tener en cuenta, evidentemente, cuando vamos a evaluar una prueba que tradicionalmente se evalúa en lápiz y papel en un formato online, como cuidar el entorno visual, que el examinador conozca las pruebas, que practique con ellas en el entorno visual, etcétera. Factores del examinando que puedan limitar o facilitar ese tipo de interacción. El objetivo de la evaluación a veces puede ser adecuado, a veces no. Hay que utilizar los materiales originales, etcétera, etcétera, ¿no? No, como digo, no voy a entrar en detalle en esto, pero tenemos incluso grabaciones sobre este tema de la telepsicología, que es muy interesante. Lo que sí quería poner en conocimiento es que dentro de QGlobal hay un apartado que se llama Biblioteca de Recursos, en el que normalmente aparecen las fichas técnicas, contenido técnico, datos sobre las puntuaciones, datos de fiabilidad, validez, aspectos sobre la corrección, pero ahora hay con dos test, uno es WIS 5 y otro es CELF, por eso lo comento ahora, en el que durante el tiempo de la pandemia, confinamiento, distanciamiento social, en el que nos podemos ver obligados a hacer evaluaciones de manera online, se ha puesto a disposición de los clientes de manera digital estos dos test.
poniendo a disposición los manuales en formato digital y los cuadernos de estímulos en formato digital, de tal manera que el profesional puede, combinándolo con una plataforma de videollamada o videoconferencia, puede aplicar las pruebas de una manera online. ¿De acuerdo? Están disponibles los manuales. Está disponible el cuaderno de estímulos. El cuaderno de estímulos, como se ve ahí a la derecha, se tiene que poner en pantalla completa para ir poniéndolo y que el niño lo vea en pantalla completa, siempre y cuando sea una plataforma de videollamada o videoconferencia que nos permita observar al niño, porque como he dicho, la observación es muy importante. ¿De acuerdo? Y aparecerían los ítems en el mismo tamaño que en el cuaderno de estímulos para poder aplicar la prueba en este formato. ¿De acuerdo? Estos son ejemplos de ítems. Simplemente lo quería destacar porque ahora es una necesidad de muchos profesionales, entonces para que se sepa que con la CELF en concreto existe ahora mismo esa posibilidad. ¿De acuerdo? Y Laura, no sé si queréis que deje de compartir para las preguntas. Yo creo que sí, ¿no? Para sí, Javier, sí tenemos unas preguntas. Ok. Perdón que no he dejado mucho tiempo, pero... Te las comparto. Bueno, una de ellas era la aplicación a distancia, entonces pues ya nos diste información al respecto. Nos preguntan, si no se aplican todas las subpruebas, ¿se pueden tener puntuaciones para cada perfil? Por ejemplo, para la competencia lingüística o las habilidades pragmáticas. Es decir, para no sé si se ve ahí, el de competencia lingüística es un cuestionario aparte. Ese si se contesta se tiene la información, si no, no. ¿De acuerdo? Es un cuestionario aparte. Y con las de las habilidades pragmáticas lo mismo. Si se contesta se tiene la información, si no, no. Entonces, por cada subprueba, evidentemente, si esa prueba se utiliza o no se utiliza, pues se tiene esa información. Lo que hay que tener cuidado ahí es con las puntuaciones compuestas, que entiendo que también es por donde va un poco la pregunta, porque, claro, si aplico las pruebas de ese índice, sí obtengo esa puntuación, ¿no? Si no, no. Pero la CELF no está pensada... hay otras pruebas como la NEPSI que son totalmente flexibles, que puedes aplicar las pruebas por separado. Aquí lo que está pensado es para aplicar ese índice, es decir, que si quiero aplicar el índice de lenguaje receptivo, aplico todo ese índice, pero a lo mejor no quiero utilizar las de memoria lingüística, entonces esas no las aplico, ¿de acuerdo? Va más como por índices, un poco por la cuestión de referencia, lo que decía, si hay dificultades si hay diferencias entre receptivo y expresivo, si hay diferencias entre morfología, sintaxis, etcétera, etcétera, es más por bloques, ¿no? Entonces, cuanta más información completemos, más tenemos, pero si completamos menos, pues podemos perder alguna de las pruebas. Ok. Nos preguntan, ¿cuál es la sensibilidad del test para detectar trastornos del lenguaje? Sí, como decía, en el test están todos los estudios de fiabilidad y validez. Yo, por supuesto, he puesto muy poca información porque la información técnica es muy amplia y en todo el manual está explicado todos los diferentes tipos de fiabilidad, que no he hablado de todos, los diferentes, pues consistencia interna, de test-retest, etcétera, etcétera, y todos los estudios de validez también, de correlación con otras pruebas, de estudios especiales, etcétera, y como se puede ver, los índices de fiabilidad y validez son muy altos. Entonces, pero toda esa información está en el manual técnico más en detalle, que ahora pues no hay tiempo para explicarlo. Pero si alguien quiere saber algún dato ya más concreto, nos lo puede preguntar por email. Vale. Algún valor específico me refiero. Ok. Nos preguntan, ¿este tipo de evaluación pudiese aplicarse en ciertos tipos de personas con discapacidad, donde ya algunas veces se define por el especialista la edad mental del usuario? Sí, se podría utilizar, lo que pasa que luego para el diagnóstico de muchos trastornos de la comunicación, uno de los, digamos que uno de los criterios a tener en cuenta es que no haya discapacidad intelectual. Entonces, para pero lo que son algunas de las pruebas para obtener información sí se podrían utilizar. El tema es luego para el diagnóstico diferencial, que hay que tener en cuenta qué criterios se tienen en cuenta y si no hay que descartar que el sujeto no tenga discapacidad intelectual, etcétera. Listo, vale. Aquí hay una que es
Una pregunta de siempre. Nos preguntan, ¿está estandarizado para Latinoamérica? Sí, todavía no, pero esperamos que en un futuro lo esté, pero todavía no. Ok, creo que ya... También siempre digo que hay menos diferencias dependiendo de la naturaleza del test, es decir, como esto evalúa aspectos de lenguaje, es diferente que las pruebas de inteligencia, etcétera. Pero bueno, y la ventaja es que siempre que se haga un baremo estratificado, siempre digamos que representa mejor a cualquier tipo de la población porque es más variado, ¿no? Pero bueno, efectivamente lo ideal sería tener un baremo siempre y cuando esté bien hecho de cada país. Vale, Javier, perfecto. No tenemos más preguntas, entonces quedamos muy bien con el tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos preguntan si es posible que les compartas la presentación. Sí, yo lo enviaré a Laura o a Manual Moderno la presentación. Bueno, y perdón, si me puedes dejar un minuto. Claro que sí. Una cosa muy importante que quería enseñar y se me ha olvidado. Me comentó Laura que había también neuropsicólogos y diferentes tipos de profesionales registrados. Entonces, aparte de esta presentación, quiero enseñar, siempre tenemos brochures sobre los productos, presentaciones, vídeos, etcétera, aparte de la información que viene en el manual, pero a veces tenemos también otros recursos de contenido y los quería enseñar. Aquí, entonces, y estos también te los puedo compartir, Laura, para que si los quieres enviar o enviar el enlace, hay dos recursos muy buenos que son el enfoque neuropsicológico, es decir, el uso del ACEL5 con un enfoque neuropsicológico. Entonces, aquí, pues se ve que la prueba evalúa, es una herramienta de evaluación de la comunicación en lenguaje, pero también evalúa temas relacionados con las funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué partido se le puede sacar a la prueba? Por ejemplo, para evaluar memoria de trabajo y atención auditiva, pues qué preguntas nos podemos hacer en cada uno de los test o en algunos de los test. Para la inhibición, para evaluar flexibilidad cognitiva, ¿de acuerdo? Entonces, esta herramienta es muy útil. Y luego tenemos otra que también es muy útil, que es cómo mejorar la interpretación con WIS5 y CEL5 para poder profundizar es decir, cómo poder potenciar el uso de ambas, ¿no? Combinadas. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, si en los resultados de la WIS5 vemos que hay puntuaciones bajas en semejanzas, ¿qué hipótesis podemos explorar? ¿Que hay dificultad en la precisión léxica? Vale, pues entonces utiliza definición de palabras de la CELF y te hace esas preguntas. ¿Que hay dificultad de inhibición e impulsividad? Pues entonces utiliza repetición de frases y hace esas preguntas. ¿Que hay dificultad de categorización? Pues utiliza palabras relacionadas y hace esas preguntas, ¿de acuerdo? Con lo cual, la valoración desde el ámbito neuropsicológico y otra, la potenciación combinada, el potencial uso combinado de ambas herramientas para facilitar el diagnóstico diferencial. Entonces, me habías preguntado antes que si podía comentar algo en ese sentido y creo que, el documento de neuropsicología y eso son especialmente relevantes para eso. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Javier, nuevamente por tu apoyo, por la información que nos brindas de estas herramientas pues tan importantes y que tienen pues diferente aplicación por los profesionales de otras áreas que nos acompañan en el día de hoy. Muchísimas gracias aquí por parte de los asistentes que también nos extienden una felicitación pues a ti por esta presentación tan completa. Muchísimas gracias. Sigue. No, nada. Que muchas gracias a todos por la asistencia y nada, no sé si vas a volver a recordar lo de el tema de la oferta. Sí, por favor. Vamos a tener un descuento muy especial a los asistentes, a los que pues les envíe la información directamente o a los que han sido contactados por los distribuidores de sus países o sus zonas, para que por favor puedan acceder a esta herramienta tan importante. Igual les estaré enviando a su correo electrónico la información de este descuento especial que tenemos. Y la grabación correspondiente a la sesión para que la puedan consultar y junto a, pues, a la información pues, que nos ha dado Javier con respecto a su aplicación en el área neuropsicológica. Muchísimas gracias nuevamente. Nuestro especial, si quiere cerrar también. Gracias, Laura y Javier. Pues agradecer nuevamente a todos los participantes y especialmente a Javier
Rubio por esta exposición tan clara. Y quiero insistir un poco en que el precio de la prueba en lista es de 4.578.000 y por este evento especial la estamos dando en 3 millones de pesos. Y tenemos la opción de que quien la quiera adquirir puede adquirirla con un botón de pago de PayU, que simplemente es mandar un correo, puede ser a Laura, solicitando el enlace para el pago, y lo pueden hacer con cualquier tarjeta débito, crédito que esté en el sistema de pago. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches, que estén muy bien. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego.